Misterios al anochecer. Un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Misterios al Anochecer, el programa de enigmas, cultura, hechos sorprendentes, entrevistas y ustedes saben que mucho más. A través de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín y Radio Imperial 299.5 los domingos en Lima Sur. Yo soy Fernando Chapi Martínez y aquí estamos nuevamente en nuestro encuentro con un invitado, con un entrevistado que no lo teníamos hace bastante tiempo, meses, quizá incluso más de un año, no lo tengo muy bien en mente, que él es el doctor Julio César Acosta Navarro, fundador, director, representante de la Academia Latinoamericana de Ufología Científica. Él es peruano, pero reside desde hace muchos años en Sao Paulo, Brasil. Y el día de hoy, él nos lo dice así, nos tiene un tema que está en primicia en el sentido de que es uno de esos casos de la ufología que están pues injustamente olvidados, ¿no? Que aconteció en nuestro país, aquí en Perú, curiosamente, pero que por esas cosas pues no ha tenido mayor, digamos, difusión, no tiene un sitial en el que cuando alguien lo mencione, como si ocurre con otros casos, pues inmediatamente venga a la mente, ok, es este caso, no, él mismo me lo ha dicho cuando conversábamos antes de empezar a hacer el programa, vamos a rescatar, vamos a ir al rescate de un caso olvidado. ¿Qué tal, doctor Julio César? ¿Cómo está? Bienvenido aquí a Misterios al Anochecer. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y también por la invitación. Y tú, la verdad es que de alguna manera has recordado o de alguna manera el asunto, ¿no? Porque existen tantos temas súper interesantes y que pueden ser investigados científicamente dentro de ufología que prácticamente no hay tiempo, porque inclusive los que se dedican a ufología, la ufología no es pagado por una universidad ni es financiado, ¿no? Prácticamente es el amor, la pasión al conocimiento, ¿no? Entonces, te agradezco esta idea que has tenido, ¿no? De rescatar sobre ese caso que vamos a hablar, que inclusive, y para hacernos entender, ya digo que es un caso abierto, ¿no? Abierto, ¿qué quiere decir? A diferencia de Donato Cervantes, a diferencia de Alfa y Omega, los rollos de Luis Soto Santiago, a diferencia de Vitko Novi, a diferencia de Raman, que son casos relacionados a ufología que han sido investigados, digamos, hasta un punto de conclusión, ¿no? Esos casos mencionados, que los mencioné ahora, son casos de alta probabilidad de ser auténticos, o en otras palabras, auténtico bajo la óptica del método que hemos creado, ¿no? El método 12 criterios. Este caso que vamos a comentar, ¿no? Es un caso abierto, porque a pesar de tener una serie de evidencias, de datos, ¿no? No pudimos llegar a una conclusión y sirva este programa para poder saber un poco de qué se trata y eventualmente dar esa secuencia a este caso, ¿no? Que podríamos llamar el caso podríamos llamar un supuesto contacto de quinto grado llamado el caso del ángel y el librito, ¿no? O sea, digamos así, de esa manera el código, ¿no? Ángel y librito, ¿no? Eso para identificarlo, ¿no? Así es. Cuando menciona usted el ángel y el librito, esto inmediatamente me lleva a esa parte del libro del Apocalipsis. No sé si está relacionado a eso, este caso, y de ahí le viene el nombre. Sí, sí, para poder contextualizar este caso, ¿no? Definitivamente él tiene relación con el caso de Alfa y Omega, ¿no? De los rollos del Alfa y Omega,
que ya en tu programa ya se ha comentado bastante, existe bastante publicaciones y entrevistas, ¿no? Inclusive le podrías linkar esa entrevista que me hiciste hace unos 7, 8 años, que justo habla sobre alfa y omega, ¿no? Así brevemente, ¿no? Para quien no sabe, en el año 75 llegó a Lima, procedente de Arica, una persona llamada Luis Soto Romero, ¿no? Que escribiría, ¿no? Una serie de rollos grandes de más de 1 metro, con diseños a colores, con dibujos a colores, eran grandes y que tenían en el texto una serie de conocimientos, informaciones de varios tipos de naturaleza, filosófica, social, religiosa, literaria, histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Que el número de esos rollos era un número increíble, ¿no? Y por la complejidad de hacer el rollo, por la dificultad de hacerlo, ¿no? Por el tamaño, la cantidad de texto, ¿no? Prácticamente representaba una evidencia de algo paranormal o algo anormal o algo extraordinario que era esta persona, ¿no? Y estos rollos, en esencia, eran una especie de mensaje de un ser Jehová, ¿no? Que a través de él, que prácticamente fue, por otras personas, fue identificado como el Jesús, como el Jesucristo, ¿no? Sería a principio la encarnación de Jesucristo en los tiempos actuales, ¿no? Entonces fue interpretado de esa manera, y en torno de esto fue creado, pues, la Asociación del Alfa y Omega, ¿no? Que es bien conocida en el Perú, es bien conocida en América Latina principalmente, inclusive, ¿no? En el Brasil también varias veces hemos invitado a esta agrupación, ¿no? Bajo la óptica de la Academia Latinoamericana y su método de 12 criterios, ¿no? Este caso del Alfa y Omega, estamos hablando de Luis Soto Romero, ¿no? Y el Alfa y Omega, concluimos que así como otros casos en el mundo, inclusive del Perú también, fue considerado como un caso de alta probabilidad de ser auténtico, de una comunicación de un ser humano con una inteligencia extraterrestre, ¿no? Esto está publicado en revistas científicas, ¿no? Entonces, este es el contexto, ¿no? Del alfa y omega, sobre cuál va a venir, ¿no? El caso del ángel del librito, ¿no? Entonces es un caso que está relacionado, pero que a diferencia del de Alfa y Omega, que incluso ahora tienen pues programas radiales, tienen cierta presencia, ¿no? Digamos, todos cuando alguien puede preguntarles sobre, ¿conoces Alfa y Omega? Por lo menos saben pues que existe y saben algunas cosas mínimas y generales. Pero esto del ángel y el librito, tengo entendido además que ocurrió no en Lima, sino hacia el norte del Perú. Coméntenos quién es el protagonista, cómo sucede y posteriormente por qué quedó en el olvido. Claro, también es necesario que, dando secuencia a esto, en el año 78 termina esos 3 años este personaje, Luis Soto Romero. Él fallece en Lima, ¿no? Hasta donde las investigaciones que hice, él fallece en Lima y es enterrado en Lima, y después de su fallecimiento, ¿no? El impacto del material dejado y el legado se hace presente, se expande, ¿no? Y es prácticamente considerado por sus seguidores como el Jesucristo, ¿no? Y de esta manera crece esta agrupación, pero con el paso del tiempo, ¿no? Y esto es una cosa objetiva, existen diferencias dentro del grupo que da cisiones al grupo, ¿no? Diferencias en cuanto a la tomada de decisiones, ¿no? Causa divisiones dentro del alfa y omega. La organización actual, que queda creo que en Lince, permanece en Lince, es digamos, la organización más importante, ¿no? La familia del hermano Antonio Córdoba Quesada, que fue el principal depositario de los rollos, ¿no? Son los que las personas que están en el liderazgo, ¿no? En el liderazgo del Alfa y Omega oficial. Sin embargo, hubo en varios momentos, ¿no? Estamos hablando del 70 a los tiempos actuales, ha habido varios momentos de decisión de algunos miembros que discordaban, ¿no? Y que creaban una especie de grupos de alfa y omega paralelo
haciendo incluso publicaciones de libros y actividades, ¿no? O sea, hubo una sesión, una división, ¿no? Sin Ujú. embargo, el grupo principal siempre se mantuvo, ¿no? Y se mantiene. Incluso tengo contactos con los hermanos Eudelio, el hermano Antonio, José Antonio, ¿no? Hijo del hermano Antonio Quesada, etcétera, etcétera, ¿no? Los hemos invitado en varias oportunidades, en reuniones virtuales, inclusive vinieron en el año 2019 a Brasil, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿qué ocurre, no? ¿Cómo es mi entrada dentro de este caso, no? Aproximadamente en el año 2001, 2002, estando en uno de mis viajes en Lima, ¿no? Recibo la visita en casa, en San Martín de Porres, recibo la visita de una persona, creo que el nombre de él es Germán, creo que si no me acuerdo bien, ¿no? Entonces me busca y me dice que había encontrado mi dirección y que sabía que yo era un investigador, ¿no? Científico, y que me interesaba por el caso de Vico Novi y también por Alfa y Omega. Entonces él me dijo que él tenía una información importante y me dijo que había otro caso, ¿no? Un caso en el norte del país, como tú lo dices, a la altura de Piura, creo que era en Queimados, en la ciudad de Queimados, que queda creo que entre Tumbes y Piura, ¿no? De una persona, un hermano llamado Francisco, su nombre verdadero era Francisco, que de una manera increíble, ¿no? Me decía de que estaba escribiendo iguales rollos que lo había hecho Luis Soto Romero en Lima. Tamaños Ya. grandes, con diseños a colores, ¿no? Con un contenido también bien en tono social, político, histórico, ¿no? Con una fuerte carga, ¿no? Religiosa y filosófica, ¿no? Y lo cual me sorprendió totalmente, porque esta persona era conocedor total del Alfa y Omega, entonces, y ahora estaba trayendo esta información, ¿no? De una persona, ¿no? Llamada Francisco, que vivía allá en el norte y que estaba haciendo lo mismo. Entonces, esto ya era una cosa súper interesante, inclusive este grupo menor había conseguido que los textos, los escritos de lo editasen. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú comparas los libros del Alfa y Omega editados por la organización, por diversas organizaciones, ya desde la parte de fuera vas a ver que son bien parecidos, ¿no? Las carátulas, ¿no? Y los contenidos, en la forma, el tamaño, son bien parecidos, ¿no? Entonces, eso llamaba bastante la atención. Entonces, ellos me entregaron los libros, ¿no? Eran 4 libros y posteriormente en una reunión en el centro de Lima me entregarían unos 3 libros más. En total eran 7 libros editados, ¿no? Cuando comencé a revisar estos libros, me llamó profundamente la atención y mi impresión preliminar era de que era una cosa claramente llamativa, que la forma, ¿no? Cómo estaban escritos, ¿no? Eran bien parecidos, solo que eran personas diferentes, ¿no? En cuanto al contenido, ¿no? Variaba un poco porque el contenido en general de estos rollos de la ciencia celeste, doctrina del ángel del Jehová, que era el nombre, digamos, oficial, que está en el título de los contenidos, o sea, ciencia celeste, doctrina del ángel del Jehová, a diferencia de ciencia celeste del Alfa y Omega, que era del Alfa y Omega. Entonces, eh, en el contenido, estas inteligencias, la misma inteligencia, el Jehová que había enviado, inspirado los rollos del Alfa y Omega, en esta vez lo estaba haciendo a través de otra persona llamada el arcángel Gabriel, el arcángel Gabriel, ¿no? En uno caso sería el Jesús y en este caso sería aparentemente el arcángel Gabriel, y que era una especie de secuencia, ¿no? Era una secuencia del alfa, era como si fuese una continuación. Entonces, esto me llamó profundamente la atención, conversé un poco con este hermano Germán en el centro, me explicó que esto para ellos, el grupo que cercaba al señor Francisco, ellos habían reconocido pues
una cosa así extraordinaria. Y como yo siempre he tenido la limitación, ¿no? Como vuelvo a repetir, la investigación ufológica no es financiada por ninguna entidad, es prácticamente con los gastos y el tiempo y el esfuerzo del investigador, ¿no? Yo siempre he tenido limitaciones de hacer investigación en todo lugar, ¿no? Incluso, más en el Perú, porque yo no vivo en el Perú, ¿no? Yo radico en el Brasil, ¿no? Soy médico, cardiólogo, profesor universitario, y cuando viajo a Lima por motivos familiares, aprovecho un poco el tiempo para hacer investigación científica. Entonces, ya estamos hablando, pues, estaríamos hablando de 2005, 2006, 2007, ¿no? 2008, donde estas cosas ocurrían, ¿no? Y en un momento, cuando había revisado los libros y vi que había un interés fuerte, ¿no? Eh, el paso siguiente era ir a buscar directamente a este personaje, viajar hasta el norte, en el desierto del norte de Perú, ¿no? Para poder encontrar a esta persona y directamente hacer algún tipo de investigación, ¿no? Me menciona usted, por favor, el lugar, porque mencionó algo de Quemados, que así se llamaba. Em, no logro encontrar acá haciendo una búsqueda en internet un lugar con ese nombre. Me imagino que es un pueblo muy pequeño, quizá una caleta de pescadores, al estar en el desierto norperuano o algo así. No sé si podría precisar ese punto. Sí, sí, de lo que me acuerdo, en aquella época incluso busqué y lo encontré que es un pueblo bien pequeño que queda o en Piura o en Tumbes, ¿no? Quemados, con letra Q de quemado, ¿no? De repente, bueno, más adelante lo podrán ubicar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en este momento, ¿no? Cuando vi la importancia, y yo expresé esto a los hermanos en Lima, de este Ángel Librito, de esta agrupación, ¿no? Le expliqué al hermano Germán que lo encontraba muy interesante y que definitivamente estaba yo interesado de viajar hasta allá al norte de Perú, tomarme unos días para conocer a esta persona, ver, ¿no? Ver y documentar sus trabajos, hacer una especie de entrevista o algún tipo de investigación, ¿no? Inclusive, fíjate, esto sí me acuerdo mucho porque fue el día 2009, 4 de febrero de 2009, que fue el lanzamiento de la obra Bitconovi, el Tomás Moro de nuestros tiempos. Entonces, para aquella época que ibas a lanzar este libro en la Universidad Federico Villarreal, hubo cierto movimiento en el ambiente ufológico en Lima, y eso creo que motivó bastante a estos hermanos del Ángel Librito para me contactar. Inclusive, y como yo le había expresado a los hermanos, y estos hermanos le habían avisado al hermano Francisco, fíjate Fernando, de todo esto, ¿no? Y el mismo día 4 de febrero, a las horas antes, en la tarde, porque el evento del lanzamiento del libro va a ser en la noche, recibo una llamada en mi teléfono, en teléfono de casa de mi mami donde me hospedaba, y quien estaba llamando era justamente este señor, el señor Francisco, aparentemente o supuestamente el autor de estos rollos de la doctrina del ángel de Jehová, el arcángel Gabriel. Y él con una voz media extraña, muy medio delicada, ¿no? Él me comentó una serie de cosas bien rápidamente, en un lenguaje bien rápido, ¿no? Que estaba en una lucha con las fuerzas del mar, que sabía de mi presencia, que él también tenía interés, y una serie de cosas bien rápidamente. Fue como si fuese una especie de acto de presencia, de que tengo interés, ¿no? De que tal vez no me olvide de él, ¿no? Entonces, y así pasó ese día, ¿no? Y yo tenía que regresar al Brasil poco tiempo de lanzar un libro, ¿no? En el siguiente viaje, ya separando un tiempo específicamente para eso, contacto a los hermanos de esta ciencia celeste, ¿no? Del ángel y el librito, y había otros hermanos, eran varios hermanos que estaban en Lima, ¿no?
Uno de ellos, que era aparentemente la persona tal vez que iba a decidir a la secuencia de este viaje para ir al norte, me convida para hablar personalmente en su casa, por Vía El Salvador. Entonces me dirijo a Vía El Salvador, ¿no? Para conversar y converso con él en su casa, ¿no? Y le explico mis actividades, mi visión científica, que respetaba bastante todo esto, ¿no? Y él prácticamente me dice que lo va a analizar o lo van a analizar, ¿no? La, si era procedente, ¿no? La investigación, ¿no? Sobre una visión científica, ¿no? De que pueda investigar al hermano Francisco. Y me sorprende que días después me llama, ¿no? El mismo hermano y me dice que han considerado entre los hermanos, ¿no? Que según mi visión científica, como no era una visión, digamos, eh, de yo reconocer inmediatamente como una cuestión de una figura, digamos, este, digamos, angelical en ese sentido, ¿no? Ellos no pensaban que era correcto, ¿no? Lo cual me sorprendió bastante, ¿no? Me sorprendió bastante y también me causó una sensación de malestar, ¿no? Eh, Porque para mí era una grande oportunidad de conocer personalmente a una persona que estaba escribiendo rollos, como fue en el caso de Luis Soto Romero, del cual no lo conocí personalmente, porque él falleció en el año 78. ¿No? Entonces, de esta manera, prácticamente en aquellos tiempos, estamos hablando de, tal vez de 2010, ¿no? Prácticamente cortaron, pues antes, como un ave, cortaron las alas antes de poder volar, ¿no? Una sensación de malestar, una sensación de por qué, ¿no? Una sensación de quién es responsable, unas preguntas y que todo sería falso, ¿no? Entonces surgió todas estas cosas, pero como en la vida siempre uno tiene una serie de compromisos, otros desafíos, ¿no? Lo dejé por ahí, ¿no? En esa época. Sin embargo, ¿no? Años después, ¿no? En mis tiempos de investigación libre, recordaba siempre de este caso, ¿no? Inclusive inicié, creo que el primer capítulo de un libro justamente dedicado a Alfa y Omega y Ángel y Brito, que quedó por ahí también. Y años después, tal vez sería pues 2013, 2012, ¿no? Retorné, ¿no? O sea, retorné la búsqueda y contacto con estas personas y encontré otra persona que ya en esa época en Lima estaba, digamos, conociendo de esto, que era el señor Dalí. Algo así, su nombre era Dalí. Y me encontré personalmente con él en la región la región por la avenida Chimú, creo que es por Zárate, nos encontramos en un café y conversamos, porque él era la persona que era responsable de esto, ¿no? Entonces me encuentro en un café, converso con él y me dice que había tenido la noticia, ¿no? De que había fallecido el hermano Francisco recientemente, y lo cual también no lo sabía, ¿no? Y cuando me comunica eso, me quedo yo más triste todavía, porque digo, bueno, cuando estaba vivo tuve esa oportunidad, ahora ya no voy a tener esa oportunidad, ¿no? Porque ya falleció, ¿no? Y él estaba muy deprimido, digamos así, ¿no? De todas maneras, quedamos en esta posibilidad de eventualmente mismo, no estando, o sea, habiendo fallecido, de todas maneras, se puede hacer algún tipo de investigación sobre los rollos originales, sobre los testigos, ¿no? Pero perdí contacto, ¿no? En esa época, ¿no? Ya después no supe más. Y Ujú. aprovecho, ¿no? Este relato, esta descripción, ¿no? Inicial de este caso, ¿no? Para eventualmente a través de tu programa, ¿no? Personajes que tengan, o tengan una información actual de todo esto que estoy relatando, ¿no? De repente se pueda formar un nuevo equipo de estudio y de investigación, ¿no? Para aprofundar en este caso. Doctor, con lo que usted me cuenta, me da la impresión que se tratara, a diferencia de otros, ¿no? Que son proselitistas o que uno sabe de su existencia porque por ahí se presentan en medios o ponen publicidades, ¿no? Me da la impresión que es un grupo bastante cerrado, ¿no? Bastante hermético, un tanto quizá como que desconfiado, por lo cual
no sé si son pues pequeños grupos que están repartidos en varias ciudades o son solamente un núcleo que ha vivido cerca de esta persona y que guardan celosamente las experiencias posiblemente relacionadas al fenómeno ovni también. Esa es la impresión que me deja, ¿no? Sí, Pero sí. quizás sería lo más importante, ¿no? Como se dice, iniciemos por el principio. ¿Cómo es que da origen a este tipo de cosas? O sea, el Señor o de repente en sus textos o de alguna otra forma deja constancia que él tuvo un contacto con seres supuestamente de otros mundos o espirituales. ¿Hay algún indicio de cómo es que inicia este asunto? Bueno, sobre la primera parte que comentas, ¿no? Que el círculo que rodeó a esta figura, Francisco, ¿no? Que fue el autor de estos rollos, definitivamente, aparentemente es un contacto muy hermético, ¿no? Muy cerrado, muy radical, diría. No protector, diría radical, ¿no? O lo tuvo. A mí, digamos, esa es mi impresión que me da, ¿no? He preguntado a algunos hermanos líderes del Alfa y Omega sobre esto. Les he comentado sobre esto brevemente, ¿no? Ellos me dicen simplemente que no creen que sea un caso auténtico, pero totalmente sin alguna argumentación. O sea, lo dicen simplemente porque inclusive en algunas partes del texto del Ángel y el Grito, algunos rollos, inclusive se citan a unas personas, ¿no? Y en algunas cosas hacen críticas dentro del rollo, incluso hacen críticas, ¿no? Al Alfa y Omega, algunas personas que comentan Alfa y Omega. Por lo tanto, obviamente, los miembros de Alfa no van a ver con buenos ojos esos rollos del Ángel y el Librito, ¿no? Porque en algunos momentos, ¿no? Se citan unas personas y critican. Obviamente ya desde ese punto de vista no los van a ver con buenos ojos, ¿no? Y cuando les he preguntado, ellos dicen, no es auténtico, es una falsedad. Eso que no hay argumentación, o sea, no dicen por qué, no lo consiguen. Es más, yo pienso que ni siquiera se han tomado el trabajo de poder hacer un estudio, ¿no? Y de argumentar por qué el ángel y el grito, los rollos del ángel y el grito son falsos. No he escuchado, es más, ni siquiera lo hablan, ¿no? Creo que a partir de tu programa van a comenzar a hablar, ahora van a, y acho que es saludable, ¿no? Es saludable esa discusión, ¿no? Claro. En cuanto a cuándo comenzó, yo no tengo las fechas exactas, ¿no? De cómo surge esta figura que aparentemente era una persona simple, ¿no? Este señor Francisco, que según el rollo, él nació, es natural del norte de Perú, ¿no? Y era una persona de salud delicada, porque en la época, en 2009, que prácticamente me llamó, los hermanos que cuidaban de él, me dice que él estaba delicado, ya estaba delicado eso por consecuencias de la diabetes, ¿no? Entonces, una diabetes es una enfermedad metabólica que si no tiene un tratamiento farmacológico, sea con remedios o con insulina y un estricto estilo de vida, ¿no? Rápidamente degenera con retinopatía, nefropatía, cardiopatía, etcétera, y lleva a la persona a la muerte en menos de 5 años, ¿no? Y de hecho, él falleció, creo que relativamente joven, ¿no? Este señor Francisco. Entonces, ¿dónde está la trascendencia de este caso? Como digo, no es un caso cerrado. Yo no puedo decir, ¿no? Este caso es un caso auténtico, como puedo decirlo del Alfa y Omega, ¿no? Como puedo decir del Grupo Rama, del Grupo Rama, o del caso de Vlado Capetán y Vico Novi, ¿no? No lo puedo decir, es un caso abierto, ¿no? Pero ¿dónde radica el grande poder el potencial, ¿no? Porque este caso puede ser un caso auténtico, o sea, no estoy diciendo que sea un caso auténtico, más puede ser un caso auténtico, ¿no? Y si fuera un caso auténtico, viene la cuestión de si el Ángel Rito es un caso auténtico, de contacto, ¿no? De inteligencia extraterrestre con seres humanos, ¿no? Ahí viene el grande desafío, cómo usted puede explicar o cómo podemos, digamos, dar un contexto general tanto al contenido de las informaciones del alfa y omega como del ángel y el brito, ¿no? Que son informaciones complementarias, ¿no?
Más dentro de ellas, dentro de la percepción, levanta varios cuestionamientos, levanta varias preguntas, ¿no? Entonces, este caso, vuelvo a repetir, del Ángel del Brito, es un caso abierto, súper interesante, ¿no? Cuando tú me preguntaste ayer, me hiciste recordar de esto, porque ahora aquí en el Brasil estamos con otros proyectos, como usted, como sabrás, ¿no? Sí, Recientemente, Academia Latina ha firmado oficialmente un acuerdo de cooperación científica, y es la primera vez en la historia de la ufología que una organización del hemisferio sur firma un acuerdo oficial con una organización internacional del hemisferio norte, ¿no? Eso ya de por sí es una cuestión, un marco histórico en la ufología, ¿no? Entonces, ujú. hemos firmado, ¿no? Tenemos bastantes actividades, tenemos proyectos de investigación, ¿no? Entonces, material para investigación o asuntos para trabajar no falta, ¿no? Lo que falta es tiempo, lo que falta es gente, pero tu intuición, ¿no? Sobre este caso, Fernando, ¿no? Es muy oportuna, ¿no? Me has hecho bastante reflexionar, ¿no? Y por eso estoy aquí, ¿no? Con ustedes en este momento. Sí, doctor. Quizá para finalizar, en este caso del ángel del librito, dos preguntas. Primero, ¿por qué el nombre del ángel y el librito? ¿Quién lo da y a raíz de qué? Y en segundo lugar, ¿cuáles serían, vamos a decirlo así, los mensajes principales que abordan pues estos textos supuestamente revelados por seres de otros mundos, ¿no? Sí, sí. Las dos preguntas. La primera, el ángel del librito, hasta yo tengo entendido, puedo estar equivocado, ¿no? Es una popularización, ¿no? Una popularización de los hermanos que estaban en torno del señor Francisco, ¿no? Para popularizar, es como si fuese la chapa de este grupo. Es como, en el caso de Alfa y Omega, le dicen Alfa y Omega, no le dicen fraternidades de los rollos, ciencia celeste, de los rollos del Alfa, no lo llaman así. Alfa y Omega le llaman el Alfa y Omega, los rollos del Alfa y Omega. En este caso, el nombre correcto sería la doctrina del ángel del Jehová. Pues es la ciencia celeste, doctrina del ángel del Jehová. Pero los hermanos, para poder sintetizarlo, lo llaman el ángel del librito, ¿no? Ahí parte el nombre. Y el ángel del librito porque al principio, en el Alfa y Omega, Jehová inspira a escribir directamente a Luis Soto y lo llama hijo, ¿no? Esta manera de comunicar hace que el entorno del Alfa y Omega lo vea a Luis Soto Santiago como el hijo primogénito, como el Jesucristo encarnado en los tiempos modernos. En el caso de esta doctrina del ángel de Jehová, el mismo Jehová que inspiró el Alfa y Omega, ¿ya? Esta vez a otra persona en el norte del Perú, a diferencia del sur del Perú, hace escribir unos rollos a esta persona, Francisco, y lo llama Arcángel Gabriel. No lo llama hijo, lo llama Arcángel Gabriel, ¿no? Y le hace escribir, ¿no? Estos libros, que ahí viene la segunda cuestión que pregunta sobre cuáles son los mensajes, ¿no? El mensaje central, ¿no? Si me preguntas cuál es el mensaje central del Alfa y Omega, ¿no? Porque tiene todo a ver, ¿no? El mensaje central es una especie de, digamos, de crítica a la sociedad moderna, ¿no? Es una especie de alerta a la sociedad actual, ¿no? Es una especie de advertencia de inminencia de fenómenos que van a pasar próximamente, ¿no? Y con un lenguaje duro, ¿no? Y con un lenguaje que critica en el Alfa y Omega a tres organizaciones, ¿no? Que llaman el militarismo, el catolicismo y el capitalismo, ¿no? En el caso del ángel librito, ¿no? Él no discorda de eso, no discorda, él mantiene ese mismo perfil, ¿no? De crítica, de alerta, ¿no? A través de otra figura central, que sería pues el arcángel Gabriel, ¿no? Y dentro de todas estas historias habría, ¿no? En algunos momentos la mención a unas personas, ¿no? La mención en algunas personas, citando a algunas personas, ¿no?
ya de cierta manera personalizando algunos aspectos personales, ¿no? De crítica o de apoyo, ¿no? Eh, entonces, más o menos ese sería, ¿no? A la cuestión, la idea central, ¿no? Y como vuelvo a repetir, ¿no? Que sirva este programa, que creo que va a tener bastante impacto, ¿no? Porque Alfa y Omega es bien conocido, ¿no? Para que tú recojas, ¿no? Y eventualmente triangules, ¿no? O remitas, ¿no? Informaciones de primera mano, de fuente de primera mano, para eventualmente desencadenar, ¿no? Una, una investigación científica, ¿no? Mismo con todas las limitaciones del tiempo, ¿no? Sí, a mí me llama mucho la atención el asunto de estos seres humanos que afirman, aunque no utilicen la palabra, estar siendo como se dice en realidad más en otros temas que tienen que ver con lo paranormal y bueno, lo mediúmnico, ¿no? Como antenas, ¿no? Pero como antenas supuestamente de dioses o de ángeles o de seres extraterrestres y de pronto, claro, uno puede pensar que hay un trastorno psicológico o hasta psiquiátrico en todo esto, pero a veces lee lo que, si se toma el tiempo, ¿no? Lo que esas personas están escribiendo, son libros de libros o incluso dibujando y pueden trascender lo que lógicamente esa persona dentro de su formación y sus capacidades podría crear, ¿no? Entonces, ahí parece como que realmente estuvieran sintonizando con algo o alguien. Ahora, ¿quién es ese algo o alguien? Ya ese es otro tema, porque yo siempre he dicho en el fenómeno ovni, los supuestos seres de otros mundos pueden decirnos que vienen pues de Alfa Centauro, del planeta Júpiter, pero ¿por qué habríamos de creerles, no? En realidad puede ser un tipo de entidades totalmente distintas que utilizan, digamos, ese tipo de presentación, pero la gran duda es quién está detrás de todo esto, qué pretende y hasta qué punto nos dicen la verdad, ¿no? Pero me interesan mucho justamente estos casos de esos seres humanos que sintonizan, canalizan, como se quiera decir, con estas otras realidades. Pero está muy interesante este caso que usted nos relata el día de hoy. Sí, sí, Fernando, solo para terminar, la fuerza, ¿no? La fuerza de los rayos del alfa y omega, ¿no? Está en la fuerza científica, no estoy hablando de la fuerza del valor del conocimiento, no, está fuera de cuestionamiento, no es una cuestión que cada uno lo va a... Pero la fuerza de evidencia científica de los rollos del alfa está en la materialidad de los rollos. Si alguien o si alguna persona quiera, digamos, intentar explicar que los rollos del alfa y omega no pueden ser hechos por cualquier persona, entonces, si una persona lo hace públicamente, tres rollos, ¿no? En el tamaño, en la manera, con sus gráficos, con el contenido, ¿no? Con un contenido original, si hace tres rollos y después explica a la persona en cuánto tiempo lo ha hecho y cómo lo ha hecho, y de esa manera a partir de ahí se puede se hacer una estimativa, decir, entonces si esta persona ha hecho tres rollos y lo ha hecho en este tiempo y lo ha hecho de esta manera, entonces otra persona podría hacer 3.000 rollos, que son aproximadamente los 3.000 rollos de alfa y omega. Entonces, sí ocurrió eso que hasta ahora, ya tenemos 50 años, el próximo año se va a cumplir 50 años, no ha ocurrido, ¿no? Entonces, obviamente existe esa materialidad, esta cuestión inexplicable y extraordinaria de la materialidad de los rollos del alfa y omega. Entonces, esta misma cuestión que sirve para darle la fuerza al omega puede ser prácticamente desplazada, ¿no? Y puede ser para los casos del ángel y el librito, ¿no? Siempre y cuando se muestre la materialidad de esto del ángel librito, la cantidad y la materialidad, ¿no? Que aparentemente existe. ¿Y existe por qué? Porque ya hay 7 obras, hasta donde yo sé, 7 obras publicadas que se pueden ser, ¿no? Apreciadas, ¿no? Entonces, es prácticamente, Fernando, esto a partir de hoy ya es como una especie de desafío y compromiso, ¿no? Para quien esté por ahí sabiendo, ¿no? De esta cuestión, ¿no? O sea, va a ser una especie de compromiso, ¿no? Sí, es doctor. Entonces, ese ha sido, o al menos lo que se sabe de este caso conocido como el Ángel y el Librito, caso peruano, caso que aquí estamos pues al rescate, ¿no?
de esos sucesos olvidados, que incluso ahora no es fácil acceder a la información para saber qué ocurrió, si hubo algún origen ufológico o espiritual o paranormal, ¿no? Porque justamente acceder a la información parece que está un poco difícil por las propias personas que la resguardan. Pero bueno, justamente eso hace que la labor de investigación sea más interesante, ¿no? Más sabrosa. Doctor Julio, quiero agradecerle entonces por su presencia en esta ocasión en Misterios al Anochecer. Seguimos nosotros en contacto y ya en una próxima ocasión estaremos hablando de algunos otros casos, como alguno que por ahí le mencioné también. Gracias, Fernando. Gracias a ti, ¿ya? Y éxitos ahí en tu trabajo. Gracias. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo hasta Brasil. Gracias. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.